salen con su maestra. Y nosotros, hermanos, empezamos esta segunda y última parte del tema amor y vino a escoger. Segunda parte, amor y vino a escoger. Vamos a ir al libro de El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 1, versículo 2. Haciendo el énfasis en la segunda parte, precisamente. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, porque mejores son tus amores que el vino. Hermanos, sin ocupar mucho tiempo para una larga introducción, solamente quiero decir que vamos a examinar esa lectura marginal, esa última parte de nuestro texto, que nos va a enseñar acerca del amor de Cristo, en cierta manera en plural, porque dice: mejores son tus amores, dice, que el vino. Y al final, muy brevemente, regresaremos nuevamente a hablar un poco del amor de Cristo en singular. ¿Por qué hago estas dos aclaraciones o referencias? Pues es que el amor de Cristo, hermanos, aunque sea manifestado de muchas formas, en plural, digámoslo así, es siempre uno. Es siempre uno, y aunque tenga muchas formas, es por siempre el mismo amor, el amor de nuestro Salvador. Amén. Así que prosigo ya adelante, porque yo sé que el tiempo vuela. Y hermanos, detengámonos a meditar en esto. Mejores son tus amores, dice, que el vino. Esto nos enseña que se puede hablar del amor de Cristo, hermanos, de muchas formas, en plural. Es claro porque entendemos, hermanos, que se manifiesta de diversas maneras el amor del Señor. Yo les voy a pedir a ustedes que tienen un corazón renovado, la iglesia de Cristo, y que hemos sido ganados para el Señor, que caminen estos minutos, hermanos, conmigo en la imaginación sobre las sagradas huellas del amor de Cristo. Porque, oye, hermano, ahí al final lo mencionaré. Cualquier tema bíblico es para abundar y para hablar y para desmenuzar y para entresacar. Pero, hermanos, este tema pudiéramos tener una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima parte. No lo voy a hacer, hermano, por causa del tiempo, y voy a mencionar estos amores de la forma más breve y más compacta, porque es imposible, hermanos. Pero empecemos pensando, hermanos, en ese amor del que cantábamos ahorita, Dios de pactos, en el amor del pacto que Dios hizo con nosotros, el amor que nos tuvo antes de que el mundo fuera, dice la Escritura. Cuando Pablo habla a los Efesios, dice que Él nos escogió en el capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Pero fíjese, ¿por qué nos escogió? Todas las razones de ser del cristiano culminan, hermano, o confluyen en el amor de Cristo. El versículo 5 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha, y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego vuelve a recalcar, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, lo único que yo veo en mi Señor
es afecto, es amor. Híjole, hermano, cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un trato, de un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo que se acordó, lo estipulado. Y aunque este pacto no es cumplido muchas veces de nuestra parte, en lo que respecta a él, desde siempre, hermanos, desde siempre hemos estado en su memoria. Desde siempre hemos estado en sus planes, desde siempre hemos estado en sus afectos, es decir, en su amor. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, no de mal, dice el profeta. Así piensa nuestro Señor. Hermanos, por eso hizo un pacto con nosotros. Y con esto, hermanos, vienen a mi mente tantas cosas. Por ejemplo, esto quiere decir que Cristo no es un amante reciente de las almas de su iglesia. Cristo no nos amó, hermano, hace poco. Esto no nació hace 2000 años, hermanos. Entendamos eso, sino que Él nos amó antes de que el lucero mismo de la mañana conociera su lugar preciso en los cielos, o que los planetas comenzaran sus órbitas o sus rotaciones. Antes de todo eso, dice aquí, como hemos leído, el Señor nos amó. Toda alma que es amada por Jesús ahora ha sido amada por toda la eternidad. ¿Podemos entender esto? No, no podemos entenderlo, pero tenemos que decirlo, tenemos que mencionarlo, tenemos que echar. Por eso le dije, ayúdeme y junto conmigo trate de imaginar paso a paso o huella a huella, hermanos, cómo es el amor de Cristo, o más bien, cómo son los amores de nuestro Dios. ¿Cómo son los amores de nuestro Dios? Hermanos, qué maravilloso amor es este. Infinito, ilimitado, perpetuo, y que movió a este Dios de amor a establecer un pacto, un trato amoroso con nosotros, que lo llevó a Él, fíjese, a tomar nuestros pecados y sufrir nuestros castigos. ¿Será esto amor? Esto, hermano, es un amor incomprensible, esa es la realidad. ¿Qué clase de amor es este? Que quiso redimirnos y así evitar. ¿Qué evitó, hermanos, el amor de Dios en nosotros? ¿Se ha puesto a pensar? Que descendiéramos al infierno. Eso fue lo que evitó el amor de Cristo en nosotros. Que descendiéramos al infierno mismo, al castigo, a la condenación eterna. Eso fue lo que evitó. Es el amor del pacto de Jesús con su pueblo. Así que, hermanos, cuando vemos que fuimos escogidos eternamente en Cristo, entregados eternamente en Cristo por el Padre, eternamente aceptados en el amado y eternamente amados por Cristo, entonces diremos con santa gratitud que un amor como este, o amores como este, son mejores que los vinos refinados y que vinos purificados y que los vinos más caros que pudiera haber en este mundo. Y ya sabe usted que cuando me refiero a los vinos, no solamente me refiero, hermano, al vino que embriaga, sino lo que, hermano, puede representar el vino. Todos los placeres banales y mundanos están representados en ese vino, porque el hombre cree, hermanos, que ahí está la felicidad verdadera. Ya hemos hablado bastante de que esto es superfluo, pasajero, pero los amores de nuestro Señor son eternos y para siempre, y desde antes de que nosotros y todo existiera. Pudiéramos detenernos aquí y hacer un solo sermón de esto, pero hermanos, pasemos ahora a hablar o a pensar en el amor paciente de Cristo. El amor que nos miró cuando nacimos y nos vio llenos de pecado desde la niñez, hermanos,
apartados, hablando mentira. Ese amor que nos oyó hablar profanamente y pensar malvadamente y desobedecer obstinadamente, y que sin embargo, nos amó siempre, nos amó todo el tiempo. Hermanos, que el siguiente pensamiento dirija nuestros corazones también, pues, a decir: Él me vio arruinado en mi pecado y sin embargo me amó a pesar de todo. Él me salvó de mi condición perdida. Su paciente misericordia. Cuán grande es Él, hermanos. Cuán grande es Él. Cuán grande es su paciencia para con nosotros. Hermanos, si testificáramos todos y cada uno de los que estamos aquí, son diferentes los casos. Yo fui rescatado cuando tenía aproximadamente 18 años. Pero hubo otros de ustedes que fueron rescatados, hermano, que Dios esperó pacientemente 20, 30 años. Y otros más. Ese amor, hermanos, es paciente. Ese amor es paciente, porque ese amor vio nuestra conducta, vio, hermanos, nuestros malos pasos, vio lo que salía de nuestro negro corazón, y sin embargo aguardó y aguardó y aguardó hasta que venimos, hermano, a sus pies. Qué grande, qué paciente es el amor de Cristo. Así, hermanos, fuimos los objetos del amor electivo de Cristo y de su amor paciente. Hermanos, pero el más dulce amor para nosotros se dio cuando nos dimos cuenta de que el amor de Cristo era un amor personal. Era un amor personal. Esto lo digo por la experiencia personal y única, cuando al fin fuimos conducidos personalmente al pie de la cruz, confesando allí humildemente nuestros pecados. Y aquí, hermanos, quisiera pedirles a quienes puedan hacerlo, que regresaran en su memoria a ese feliz momento, que regresáramos en esta mañana a ese feliz momento cuando cada uno de nosotros personalmente acudió al pie de la cruz. Allí estábamos, destrozados, ¿sí o no? Porque ninguno que viene a Cristo puede venir con la frente en alto. Ninguno que viene a Cristo puede venir presumiendo sus logros o sus justicias. Si vienes así, cualquiera que me escuche, si vienes así presumiendo alguna justicia propia, no tendrás entrada al amor de Cristo. Pero si vienes a Cristo humillado, destrozado, sin esperanza, entonces alzarás la mirada al crucificado y sus benditas heridas derramarán flujo abundante para tus rebeliones. Eso fue mi experiencia y yo sé que es la suya también. Vamos a entender que Él fue molido por nuestros pecados, o ahí entendimos esto, y que el castigo de su paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ese día, en ese preciso instante, nuestros pecados todos fueron quitados. Vimos con una mirada de fe al Salvador sangrante, y cada mancha y pesada carga por nuestro pecado fueron todas eliminadas y nuestra culpa perdonada para siempre. Bendito sea el Señor, hermanos. Esto fue real, hermanos, como lo fue el hecho de que en aquel momento, ¿quién estaba con usted y con Cristo? Nadie, hermanos. Estaba usted y el Señor. Estaba usted y el Señor. Hermanos, cuando le prediquemos a la gente, discipulémoslos. Sí, déjenme hacer esta aclaración que viene a mi mente en este momento. Pero cuando usted le predique a alguien de Cristo, procure asegurarse de que los llevó a Cristo y de que ellos
se hagan dependientes de Cristo y no de usted. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque a veces, hermano, hacemos discípulos nuestros, pero no hacemos discípulos de Cristo. Y entonces, si el hermano Rodolfo falla, o si el hermano Rodolfo no viene a la iglesia, no viene el discípulo del hermano Rodolfo. Eso es triste, eso es terrible, hermano. Hagamos discípulos comprometidos con Cristo, no con una denominación, no con una iglesia, no con un pastor, no con un cristiano. Hagamos discípulos de Cristo, por favor, porque la salvación es personal y así tiene que serlo. Así tiene que serlo. Dios nos ayude, hermanos. Cuando venimos a Cristo no había nadie más ahí. No podía haber nadie más, hermanos. No precisábamos de otra compañía más de la única y bendita persona de nuestro Señor. Y cuando experimentamos por primera vez el amor perdonador de Cristo, hermanos, yo no creo insultarlos si yo les preguntara, ¿no fue, hermano, una experiencia, o más bien no fue la mejor experiencia de nuestra vida que hemos tenido? Porque si no fue así, vamos a tener que regresar otra vez a la cruz y reintentar entender de qué se trata esto, hermanos. Yo creo, para mí fue la experiencia más bendita y más feliz que yo he tenido. Y les pregunto, ¿no fue ese día la experiencia personal más maravillosa? ¿No fue esta la entrevista personal más importante de nuestra existencia, hermanos? Entrevistarnos con Él y confesarle a Él nuestros pecados. Fue la dicha sublime, una felicidad, hermano, que no se puede describir, la que sentimos cuando Jesús nos dijo: yo he llevado tus pecados sobre mi propio cuerpo en el madero. Yo he soportado la gran carga de tus transgresiones y las he eliminado como a una nube, dice la palabra, y se han apartado de ti tus transgresiones para siempre. ¿Quién nos culpa? ¿Quién nos señala ahora si nosotros sabemos lo que la Escritura dice y lo que personalmente el Señor hizo con nosotros? Dice Isaías: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice el profeta, dice el Señor. Hermanos, este ha sido un amor increíblemente personal y precioso ante su simple memoria. Nuestro corazón salta, hermanos, en nuestro interior, y nuestra alma magnifica al Señor por ello. Y entonces, después de esto, no podemos dejar de reflexionar también, aunque un poco avergonzados tal vez, ante el amor permanente de Dios, ese amor permanente de Cristo hacia nosotros. Porque incluso desde que fuimos convertidos, hablemos ahora de esta etapa, hermanos, le hemos afligido un incontable número de veces al Señor. Lo mencionamos en la primera parte el domingo pasado. Hemos sido falsos frecuentemente con Él. No lo hemos amado con el amor que exige de nosotros. Y sin embargo, Cristo nunca nos ha abandonado. ¿O sí? ¿Tenemos algún abandonado aquí? ¿Algún despechado del amor de Cristo? No lo creo. Le vuelvo a repetir, si hubiera alguien que dijera que sí, es porque no ha conocido el amor de Cristo. Todavía, hermanos, hasta este momento, escuche, hasta el día de hoy, todavía, hermanos, Él nos sonríe. Somos sus hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Él nos compró con su sangre, y a cada uno de nosotros nos dice lo que le dijo a Israel un día en Isaías 49:16. He aquí, le dijo, en las palmas de las manos te tengo esculpida, le dijo a la nación, delante de mí están siempre tus muros.
Se siente solo a veces, se siente desamparado. Piense, hermanos, piense, mire lo que dice el Señor. Estamos esculpidos en las palmas de sus manos, y no solamente eso, estamos en su memoria permanentemente. Hermanos, Él nos recuerda. El profeta Oseas dice, capítulo 2, versículo 19: y te desposaré conmigo por un tiempo. No, dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio. Y luego dice, benignidad y misericordia. Quítese o quitémonos, hermanos, la idea de que el Dios del antiguo pacto o el Dios que presenta el Antiguo Testamento es un Dios diferente, hermano, al que conocemos hoy en el nuevo pacto. A Cristo mismo es el mismo, hermanos, es el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios benigno, y el mismo que está por siempre con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 5, aunque esto da algunas instrucciones prácticas para la iglesia, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Porque qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué bendición, hermanos, tener un amor que es permanente. Tener un amor, hermano, que no se marchita, que no se apachurra, que no se aleja. Fíjense cómo Él usa los términos, hermanos, más amables y cariñosos hacia nosotros para mostrarnos que su amor no se apagará nunca. Bendito ese amor. Gloria sea dada a su santo nombre por esto. ¿No podemos decir, hermano, que sus amores son mejores que el vino? Sí, son mejores sus amores que el vino, porque desde aquella feliz hora hemos sido los objetos del amor permanente de Cristo, porque hemos sido aceptados en el amado. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 6, dice que fuimos ganados para Él para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado. Bendito sea Dios, hermano, por este amor permanente, todos los días. Pero no solo eso, hermanos. Ahora hablemos de que hemos tenido también durante todo este tiempo un amor que nos guía, un amor guiador de Cristo por su Espíritu, y el amor proveedor y el amor instructor. Su amor nos ha llegado en todo tipo de formas, hermanos, de todas formas, de todas maneras, y este amor nos ha beneficiado y nos ha enriquecido ciertamente. Hemos tenido el amor santificador. Se nos ha ayudado a luchar contra este pecado y contra aquel otro, y a vencerlos por la sangre del Cordero. ¿Qué cree, hermanos? Nosotros no somos, hermano, como ciertos grupos anónimos que tratan de cambiar ciertas costumbres y ciertos hábitos nada más del hombre. Digo hombre cuando me refiero a hombre y a mujer, pero que dejan todas las demás áreas de la vida desprovistas de cambios, de transformación. El Señor transforma y cambia nuestras vidas, hermano, totalmente. Y cuando hablamos, hermano, de vicios, cuando hablamos de problemas enraizados en nuestro corazón, nosotros sabemos que el amor del Señor, hermano, nos ha dado a través de su Espíritu el poder. Su sangre nos ha dado el poder y el Espíritu para vencer, hermano, no solamente los pecados, sino la tentación misma del enemigo. El Espíritu de Dios nos ha sido otorgado de tal manera que hemos sido capacitados para someter esas pasiones que nos gobernaban y para dominar aquel poder maligno que había en nosotros y que nos hacía desvariar. Alabemos al Señor, hermano, por su Espíritu que nos ayuda a ir siempre a la victoria y más, y hacernos más que vencedores. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Avancemos,
El Señor también nos ha dado el amor sustentador cuando hemos estado bajo graves problemas, hermanos. Yo creo que algunos de nosotros podríamos contar muchas historias acerca del dulce amor sustentador de Cristo. Lo hemos experimentado en la escasez o en el dolor corporal o en la misma depresión de espíritu, o lo hemos experimentado cuando la calumnia cruel llega a nosotros o el reproche mismo. Cantar de los Cantares, hermanos, es un libro maravilloso porque contiene, hermanos, así, hermano, como derramamiento de miel, de amor puro de Cristo. Cantares 2, versículo 6 dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, dice. Hermanos, qué maravilloso, qué poético, qué romántico es nuestro Señor, porque esto es verdad. El amor de Cristo nos sustenta, hermano, nos sostiene. Hay un canto que me encanta y que cantábamos en la juventud, los jóvenes en la iglesia. Dulce sostén, noble sostén, dice. Noble sostén de la esperanza mía, ¿sí? Fuente bendita de vida eterna. Ese es el sostenimiento de Dios, hermano, el sostén de Dios. Es más, por este amor que nos sustenta siempre. Fíjese lo que ha pasado con nosotros los cristianos, por eso nos llaman locos. Por ese amor que nosotros sabemos que nos sostiene en cualquier circunstancia. Hemos inclusive nosotros aprendido a cortejar, casi a ligar o a abrazar el propio sufrimiento cuando llega a nosotros. Pero por causa de la riqueza de la consolación que hay en nuestro Dios y en ese amor bendito. Y hermanos, en los tiempos de sufrimiento nosotros sabemos que ese sufrimiento ha traído un dulce sostén, un dulce y amoroso sostén de nuestro Salvador. Nuestro Salvador ha sido para nosotros un Cristo tan precioso que no sabemos siquiera cómo hablar lo suficientemente bien de su amado nombre. Nos quedamos cortos, hermano, nos quedamos cortos. Hay una palabra que no puedo pasar por alto también entre estos amores de nuestro Señor, y es el amor disciplinario de Cristo. Uy, hermano, también que estábamos, dirá. Yo sé que muchos hermanos de nosotros que le pertenecemos a Él, nos hemos dolido muchas veces bajo su mano correctora. Pero debo decir que Cristo, hermanos, nunca nos ha golpeado con enojo, nunca. Si la mano de Cristo, si la vara de Dios se ha alzado sobre nosotros, nunca ha sido con enojo, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Siempre que ha colocado la cruz, hermanos, sobre nuestras espaldas, ha sido porque nos ha amado tanto que no podía dejar de hacerlo. Él nunca nos quitó algún gozo sin tener el propósito de aumentar ese gozo en nosotros. Lo vimos en semanas pasadas con Job, ¿se acuerda? Y siempre, hermano, que Dios retira algo, fue, hermano, o es realizado por el bien nuestro. Tal vez no podamos decir en el presente, en el momento que estamos siendo disciplinados, que el amor de Cristo es muy dulce, ¿verdad?, para nosotros. Pero algún día lo diremos, algún día lo sabremos y lo reconoceremos. Yo creo que hoy debemos reconocerlo, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Hebreos 12:11, usted conoce el pasaje. Y tan es cierto que el escritor mismo dice: es cierto, es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Que ninguna disciplina al presente, en el momento, dice el escritor, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
A veces decimos de ciertos cristianos, es que es un hermano o una hermana que transpira paz, transpira amor, transpira consuelo, es una persona a la que me puedo acercar y yo sé que me va a escuchar y me va a dar el consejo preciso y siempre tiene la palabra correcta. Esas personas a veces, hermanos, son personas que han batallado, que han sido disciplinados, que han pasado, hermanos, por muchas circunstancias difíciles y que, como dice aquí, están tan ejercitados en la disciplina que viene de lo alto, que están listos, hermano, para bendecir y ayudar a otros. Así que, hermanos, se los digo, no nos acobardemos. Mi yerno usa mucho esta palabra. A veces estamos comiendo y luego, hermano, ¿quiere otro plato de comida? Le digo, no, Marcel, le digo, ya, muchas gracias. No sea cobarde, ándele, aviéntese otro. No, le digo, sí, soy cobarde, ya tengo edad para cobardarme en cuanto a esto. Yo les digo, hermanos, no nos acobardemos, sino bendigamos a nuestro amado Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque nosotros no podríamos decir todo lo que le debemos al yunque, hermanos. No sabemos, no entendemos todo lo que debemos al martillo de Dios, al fuego por donde nos pasa y a la lima por donde a veces, hermano, tenemos que ser pasados también. Pero bendito sea su nombre, porque muchos de nosotros podemos decir, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermanos, muchos llegan aquí a las iglesias, hermanos, pasando por una serie de situaciones terribles, difíciles, problemas, hermano, y situaciones horribles, hermano, en el momento, hermano, pero llegan, se humillan ante el Señor, Dios empieza a responder, y aquello que parecía una bola, hermano, que no tenía principio ni fin, Dios, hermano, la desenreda como si nada, y entonces, hermano, pueden decir, bueno, bendito sea Dios, porque esa maraña de problemas me trajo a sus pies y ahora estoy libre y ahora estoy listo para servir al Señor. De otra forma a veces no sucede, hermanos. De otra forma a veces no sucede. Así que, hermanos, alabemos a Dios por esa disciplina que a veces, hermano, Dios aplica, por esa disciplina amorosa. Hago hincapié, disciplina amorosa de parte de nuestro Dios. Por eso, pues, incluyo en estos temas, hermano, el amor disciplinario de Cristo entre todos sus amores, porque yo espero que digamos de Él, hermanos, que este amor disciplinario es también mejor que el vino, es mejor también que cualquier cosa. ¿Preferimos las disciplinas de Dios que los placeres del mundo? ¿Preferimos las disciplinas de Dios, la provisión de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella? ¿O ir a embarcarnos con el banco o con el prestamista, hermano? ¿Qué preferimos? A veces, hermano, Dios nos quita ciertas cosas para enseñarnos, hermano, y hacernos brillar más. Preferimos la copa de Dios, hermano, aunque a veces nos sepa amarga, que la copa del diablo con un dulzor engañoso. Preferimos la izquierda de Dios en vez de la diestra del mundo. Preferimos entrar por la puerta estrecha que lleva hacia Dios que por la ancha puerta que lleva a la perdición. Preferimos transitar el camino angosto que lleva a la vida que ir por el camino ancho, espacioso y transitado, pero que conduce a la fatal condenación. Hermanos, esto es lo que cada uno de nosotros como creyente debe preguntarse. ¿Qué escogemos? Mire que Jonás, hermano, tuvo que escoger y escogió mal. Y entonces la disciplina llegó a su vida. Y al fin entendió. Pero, hermano, ¿por qué no aprender, hermano, de Dios? ¿Por qué no saber y entender que muchas veces el amor de Dios nos ha de corregir, nos ha de disciplinar para hacernos brillar, hermanos, más,
para perfeccionar su obra en nosotros. Tenga en cuenta esto, hermano, último. Pero pasemos a otra cosa. Hay otras formas del amor de Cristo que todavía van a manifestarse en nosotros. Hay amores de Cristo, hermano, que todavía no conocemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, temblamos a veces o en ocasiones, hermano, ante el solo pensamiento de la muerte. Y ponemos excusas, y decimos, es que mis hijos, ¿qué van a hacer mis hijos? Ya tienen bigote, ya están casados y casadas. A ver, ¿no será más bien que estamos temiendo por nosotros mismos? Morir, partir de este mundo. No pongamos excusas, hermano. No pongamos excusas. Bueno, permítame decirle esto. Y no quiero animarlos falsamente, sino porque sé que cuando nos llegue la hora, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a tener revelaciones especiales del amor de Cristo en esos momentos. Y usted, ninguno de los que estamos aquí, podemos hablar de ese tipo de amor especial que en su momento el Señor va a derramar sobre nosotros. Sí, hermanos, a lo mejor a muchos de nosotros, y me incluyo, nos pueden temblar las piernas ante el pensamiento de que vamos a partir. Creo que lo mencionábamos en la célula, ¿verdad? No creemos lo suficiente, no creemos en las promesas de Dios. Y cuando no creemos en las promesas de Dios, tampoco estamos creyendo en la resurrección de Cristo, en el poder que hay en la resurrección de Cristo. Pues, hermanos, si ese es el caso, déjeme le digo, despreocúpese, hermano, porque en ese momento el Señor va a derramar de un amor consolador y fortalecedor, que nos va a decir, ya, pero ya vámonos, listos, arranquémonos. Mire, porque en ese tiempo, como les dije la semana pasada, vamos a decir, como dijo el maestresala de las bodas de Canaán en Juan 2:10, Evangelio de Juan 2:10, tú has reservado el buen vino hasta ahora. En ese momento, hermanos, partiremos con una sonrisa en los labios y con un corazón, hermano, listo y preparado, lleno del amor de Cristo para encontrarnos personalmente con Él. Yo creo que no tenemos ahorita la menor idea del consuelo que el Señor derrama en las almas de su pueblo en sus últimos momentos. No sabemos, hermano. A ver, vamos a ver Salmo 48:14. ¿Cómo dice? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y agrega, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Usted sabe lo que es un guía? Mire, esta porquería, hermano, que se llama Google Map, se equivoca. Y se equivoca muy frecuentemente. Decimos que con esto no erramos muchas veces. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el Señor sea nuestro guía de aquí al más allá, hermano, no va a haber pierde, no nos vamos a extraviar. Aunque andemos en el valle de sombra o de muerte, aunque tengamos que cruzar el Jordán, hermano, Él nos tomará firmes de la mano y nos llevará, hermano, a nuestro destino. Es el amor de Dios, hermano, en formas que no hemos experimentado. Sí, hermanos, hoy es cierto, hoy en estos momentos no necesitamos todavía esos amores, esos consuelos, y no podríamos entenderlos ahora, pero están reservados y cuando los necesitemos estarán disponibles, y entonces nuestros espíritus descubrirán que la promesa del Señor es cumplida. Ahora solamente nos queda entender que todo a su tiempo, hermanos. Todo a su tiempo. Hay un pasaje de la profecía que Moisés hace a las 12 tribus, que le hace, creo, a Dan, a la tribu de Dan,
y que habla precisamente de esto también, ahí en Deuteronomio capítulo 33, versículo 25, cuando Moisés empieza a profetizar a Adán, le dice, entre otras cosas, le dice, hierro y bronce serán tus cerrojos. Y esto lo decía, hermano, porque la parte que le toca a Adán parece que había minas de metales. Y Moisés lo ve anticipadamente revelado por Dios y profetiza acerca de esta tribu. Pero me llama mucho la atención lo que dice al final, dice, y como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué entendemos por esto? Conforme vayas viviendo, yo te voy a ir dando lo que necesites. Eso es lo que está diciendo Moisés en esta profecía. Esta es una promesa de que Dios respaldará bondadosa y constantemente cuando uno esté bajo pruebas y tribulaciones, cualquiera que éstas sean, hermanos, o mejor, hasta en los días que más oscuros nos parezcan. Así que cuando el velo sea corrido, hermanos, y el espíritu haya abandonado este cuerpo, ¿cuál será la bendición del amor de Cristo hacia nosotros cuando nos reunamos con Él en gloria? Hermanos, yo y usted no hemos tenido la experiencia aún, pero sé que en ese momento desearemos ardientemente la bienaventuranza de volar. La bienaventuranza de volar. Hermanos, he escuchado a muchos, sobre todo el Día de Muertos, las redes se llenan de palabras, hermano, locuaces. ¿Por qué digo esto? Porque veo a muchos cristianos que no entienden este punto precisamente. A muchos cristianos que han perdido a un ser amado, papá, mamá, hijo, un hermano, y están escribiendo ahí con una añoranza equivocada y diciendo, me refiero cuando ese pariente que partió era cristiano, y está uno diciendo, si yo pudiera traerte aunque sea una vez para decirte, para esto, para aquello. Hermano, ¿qué decimos? No digamos locuras, hermano, porque ese pariente que está en la presencia de Dios no quiere regresar. No quiere regresar porque ahora está pleno, está lleno. Hermano, el amor de Dios que se nos fue dado, hermanos, a sorbos, como veremos ahorita. Hermano, Él los recibe, hermano, a raudales. ¿Qué van a querer, hermano, esos amigos y familiares cristianos, hermano, regresar? No quieren, hermano, no quieren, se lo puedo asegurar. Dios nos guarde y guardemos, hermano, también nuestros pensamientos y nuestras palabras a través, hermano, de esto. Cuando estemos allá, ansiaremos el tiempo. Más bien, cuando estemos en ese proceso de partir, vamos a ansiar, hermanos, reposar para siempre a sus pies. Estaremos impacientes por la hora de ver a nuestro Salvador cara a cara. Claro que sí. Y la esperanza de estar para siempre en ese lugar de reunión, será hecha realidad. Bendito ese amor reservado que en su momento se nos manifestará y que no faltará a todo cristiano. No faltará. Luego vayamos más adelante y pensemos en el amor del que Dios va a derramar en el día de nuestra resurrección. Porque Cristo, déjeme le digo algo, el viernes filtramos ahí algunos pensamientos acerca de esto. Y meditando en esto, hermano, yo pensé, Dios me puso en mi corazón estas cosas. Hablábamos de los sentimientos, hablábamos de las expresiones, como cristianos. Y bueno, pensando en esto, hermanos, déjenme decirles que Cristo ama nuestros cuerpos igualito que como ama nuestras almas, hermano. Decía el hermano un pasaje de Tesalonicenses, ¿verdad? Que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Bueno, esto es cierto. Y es que estos cuerpos mortales, hermanos, se han de levantar del sepulcro cubiertos de gloria,
Mire cómo dice Romanos, capítulo 12, versículo 1, hermano, por favor. No sé si lo anoté, hermano. No lo anoté, ¿verdad? Pues es que no lo anoté porque lo puse al último. Aquí está con pluma, ¿eh? Se me pasó. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire cómo dice: así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestra alma al Señor. No, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo la ven? ¿Cómo le hacemos para presentar nuestro cuerpo en culto a Dios? Pues lo hacemos mientras cantamos, lo hacemos cuando aplaudimos, lo hacemos cuando nos postramos, lo hacemos de muchas formas, pero el cuerpo, hermano, involucra muchas cosas. Presentemos nuestros cuerpos continuamente, hermanos. La bienaventuranza de ser como nuestro Señor y estar con Él, porque Cristo resucitó, hermanos. Nosotros debemos anhelar la resurrección también. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2: amados, dice, ahora, dice Juan en su momento, somos hijos de Dios, dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Uy, hermano, cuánta dulzura, cuánto amor hay en esto. Porque aunque como el anterior punto, son amores reservados para después, podemos pensar y gozarnos en Él, hermano, como Juan se gozaba en ese día. Cuando Él venga, hermanos, en todo el esplendor de su venida, y nos sentemos como jueces con Él para juzgar al mundo y para juzgar incluso a los ángeles, hermanos, qué gozo, qué bendición. ¿Quién da estos privilegios? Mire, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. En base a esto que estoy diciendo, no es una locura. Pregunta Pablo, les dice a los corintios: pues ¿qué no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis, dice el versículo 3, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, ¿qué va a ser eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá a suceder que la iglesia va a juzgar hasta los ángeles? ¿Cómo? No lo entendemos, hermano, ahora. Pero el amor de Dios, hermano, nos va a hacer jueces incluso de los ángeles. Incluso. ¿Sabe cuándo? Cuando seamos transformados, cuando este cuerpo sea levantado y transformado, hermano. Y hermanos, qué grande amor hay en esto. Porque, hermano, pudiéramos decir, como muchos dicen, qué aburrido ir allá, ¿verdad? Y estar siempre cantando alabanzas delante de Dios. No, hermanos, el problema es que ignoramos todo lo que la Escritura dice de lo que vamos a hacer antes, inclusive, y mucho más después de que Cristo venga y de que Cristo, hermano, siga derramando ese amor. Así que, hermanos, esto no tiene fin. Esto no tiene fin. Podemos seguir y seguir con estos amores. Imaginemos participar, hermanos, en el triunfal momento cuando nuestro amado entregue el reino al Padre y el sistema de mediación sea dado por terminado y Dios sea todo en todo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje. ¿Qué va a suceder en ese momento? Porque así lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Corintios también, capítulo 15 de la primera carta, versículo 24. Dice que va a llegar un momento, hermanos, que Pablo le llama el fin. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre.
cuando haya acabado o suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué va a suceder, hermano, ahí? ¿Cómo van a ser las cosas? Se nos hace la cabeza engrudo, hermano, de pensar en esto, pero esto va a suceder, esto va a suceder. Y luego lo que sigue es estar eternamente sin ningún miedo de que el alma muera, sin ningún temor de que las falsas doctrinas como un siniestro espectro se atraviesen otra vez por nuestros senderos. Piensen, hermanos, piensen cómo va a ser tener una vida a la par con Dios. Pensemos en eso. Una inmortalidad divinamente concedida. Viviremos más que el sol, hermanos. Viviremos más que el sol. Y cuando la luna palidezca y se desvanezca para siempre, y esta vieja tierra y todo lo que contiene, dice Pedro, sea quemada, nosotros todavía estaremos con Él para siempre. Esto no se acaba, hermano. Esto no se acaba. Usted y yo, hermanos, hemos emprendido el viaje hacia la verdadera eternidad de Dios. Verdaderamente, hermano, cuando yo pienso en esto, puedo decir que mejor son sus amores que el vino. El amor es la propia esencia del cielo, como decíamos la semana pasada, porque Dios es amor, Dios vive en el cielo. Es mejor que cualquier cosa que podamos concebir. Que Dios nos conceda un gozo anticipado de los amores del cielo en este tiempo presente, donde el amor de Jesús también lo llena todo, y que por medio de Él, hermanos, un poco del cielo venga a nosotros hoy. Imagine, hermano, eche a andar su imaginación, lea la Escritura y trate de imaginar y de volar en estas palabras benditas, hermano, que contienen amor sin igual. Voy a terminar, hermanos, con este último punto, hablando del amor de Cristo en singular, aunque es muy difícil. Singular quiere decir, hermanos, que es único. Singular quiere decir que es extraordinario, que es excepcional, que es irrepetible, entre otras cosas. Entonces yo quisiera que viéramos el amor, hermano, de Cristo mejor que el vino. Es tu amor, Señor, mejor que el vino. Y pensemos primero aquí, hermanos, como el amor de Cristo, como si estuviera en un racimo precisamente de uvas. Allí es donde el vino empieza precisamente inicialmente, valga la redundancia. Pudiéramos hablar, hermanos, de las uvas del Valle de Escol, por ejemplo, de ahí Números capítulo 13, versículo 23. ¿Se ha leído este pasaje? Fueron los espías, los 12 espías a la tierra prometida, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Escol era una ciudad, es una ciudad. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y uno dice, híjole. Y los vinicultores dirán, ¿cuánto vino saldría, verdad, de un racimo, de un sarmiento como ese, verdad? Sendas ubotas, yo creo, ¿verdad? Entre 2 cargaban un racimo de uvas. Hermanos, pudiéramos hablar de esto, pero ¿sabe qué? Esto no es digno, hermanos, de hablar. No son dignas las uvas de Escol de ser mencionadas en comparación con el amor de Cristo. Déjeme decirle algo, mire, los tipos y símbolos más sublimes, más altos, los que más nos llegan al corazón de la ley del antiguo pacto, hermanos, en nada se comparan con el pacto de gracia y de amor que tenemos en Cristo. Muchas veces, hermanos, yo he pensado en Moisés y digo, Señor, qué experiencia tan formidable.
Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces Dios mete a Moisés en medio de una peña y Moisés puede ver las espaldas de Dios. Y uno dice, qué experiencia tremenda, hermano. Yo no le voy a quitar mérito a eso, pero ¿sabe qué? A mí me conmueve más saber que mi vida y su vida está escondida en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. No está escondida en una piedra, no está escondida en un monte, en una hendidura dura. Está escondida en Cristo. Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 3 y 4 dice: porque habéis muerto en Cristo al pecado, y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ahí está usted, ahí estoy yo, escondidos, metidos en Cristo. Y el versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Hermano, le gusta lo que Abraham, hermano, de lo que Abraham participó. Le gusta la provisión que Dios le hizo a Abraham, hermano, con aquel cordero. Hermano, el Señor proveyó un mejor cordero, el cordero de Dios, que verdaderamente quita el pecado del mundo, el que nos salvó, hermano, de que la daga de Dios se clavara en nosotros, hermano. Y cualquier figura, por excelsa, por maravillosa que nos parezca del antiguo pacto, hermano, Cristo, el amor de Cristo es mucho mejor. Todo lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. Hermanos, yo veo el amor de Cristo como si fuera un racimo donde cuelga la doctrina de la expiación. Por otro lado tenemos, hermano, la salvación solo por fe. Y luego vemos y disfrutamos la doctrina de la realidad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y luego junto a esa gran uva tenemos otra jugosa uva que nos habla de la esperanza, como decíamos ahorita, de la vida eterna y de la resurrección. Y así, hermanos, podemos solo de imaginar, saborear otra uva deseada, que como ya dijimos también es el reinar para siempre con el Señor. Y podemos, hermanos, seguir y seguir desgajando este deleitoso racimo que se nutre de puro amor y que conforma algo que mejor que el vino más caro. Efesios 4, versículo 4, 5 y 6 dice, hermanos, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Necesita algo más? No, hermanos, lo único que necesitamos es deleitarnos al mirar el amor de Cristo en todo, como si fuera un solo racimo, hermanos, bendecidor, amoroso. Déjeme decirle a continuación, miremos al amor de Cristo como si ese racimo, hermano, fuera cortado de uvas y puesto en un canasto, ya que las uvas, hermanos, cuando son recogidas, son echadas en canastos antes de que puedan disfrutarse. Saboreemos por separado cada uno de sus pasos de amor aquí, hermanos, sobre la tierra. Empecemos en el principio más conocido, el amor de Jesucristo, hermanos, en el pesebre. Cuánto amor hay ahí, cuánto amor. Y aunque el mundo y el capitalismo, hermano, cruel, haya demeritado ese día, hermano, esa celebración, ese reconocimiento, nadie podrá borrar, hermano, el amor de Dios, hermano, mostrado en un pesebre en Belén. Cuánto amor, cuánta ternura en un bebé, en un niño, hermano, nacido y dado a nosotros. Pero pasemos, hermano, al amor de Jesús un poco más grande. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, qué vivió Jesús en el taller en Nazaret con su padre? Porque la Biblia dice que estaba sujeto a sus padres. Y José, hermano, era un hombre que era un carpintero o un constructor, como algunos dicen. Jesús le aprendió a él.
Cuánto amor, hermano, en ese sometimiento hay ahí, el cual nosotros podemos pensar y aprender. Y luego pasemos, hermano, al amor que Cristo demuestra en su santo ministerio, cuando Él, hermano, a la edad posible de 30 años, empieza, hermano, a hacer su santa labor. El amor, hermano, de Jesús en la tentación, por ejemplo, en el desierto. El amor de Jesús en la realización de cada uno de sus milagros. ¿O por qué haría milagros Jesús, hermano? Los hizo por amor, por compasión. El amor de Jesús en su comunión con sus discípulos. Es fascinante, hermanos, entrar a ese tema. El amor de Jesús soportando la vergüenza y el reproche por causa nuestra. El amor de Jesús siendo tan pobre que no tenía dónde recostar su cabeza. El amor de Jesús soportando tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice el profeta. Hermanos, todo lo relacionado con nuestro Dios de amor son temas aparte, temas que han de ser puestos cada uno en consideración, estudio y reflexión, aunque Cristo es el mismo como la fuente de cada uno de estos temas y que sin dudarlo es mejor que el vino. Todo esto que digo, hermano, de verdad se lo digo, no es porque yo quiera forzar el tema para extraer más de lo que pueda extraer, sino al contrario, hermanos. Como en muchos otros de nuestros temas, le decía al principio, podríamos tener una tercera, cuarta, sexta. Imagínense, hermano, desarrollar cada uno de estos temas. No sería suficiente, hermano, incluso para poder extraer toda la dulzura del amor de nuestro Señor. Solo puedo decir que si nuestros corazones poseyeran alguna ternura hacia Él, pensaríamos más frecuentemente en el amor de Cristo, por ejemplo, ahora en el lagar. ¿Qué quiero decir? Detengámonos un instante y veamos a Cristo, hermano, como cuando el racimo de las uvas de la vid comienza a ser aplastado, estrujado, para sustraer todo, hermano, su preciado jugo. Hermanos, ¿qué clase de trato es este para el Rey del universo? Hemos meditado en ello. Cuando participamos de la cena, a veces hacemos alusión a esto. Pero hermano, este pensamiento no debiera irse de nuestra mente nunca. Nunca, hermanos. Cristo fue exprimido, fue desfigurado, hermano, por nosotros, como si fuera, hermano, un racimo de uvas. Cuando la Escritura nos dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Hermanos, ¿qué fue eso? Eso nos habla de que estaba bajo el pie del que pisotea las uvas. Y cuán terriblemente, hermano, fue la prensa que Cristo soportó ahí anticipadamente en el Getsemaní. Esa prensa bajó una y otra vez, de tal forma que el Señor se levantaba, quería encontrar consuelo y ayuda en sus discípulos, hermano, pero la prensa y el Padre que apretaba la prensa, hermano, no le dio tregua. Él dio su cuerpo a los heridores, dice su palabra, sus mejillas a los que le arrancaban la barba, dice. Y cuando, hermano, no escondió su rostro de injurias y de escupitajos, hermano, no podemos ver otra cosa más que un dulce y bendito amor. Pero lo que no todos entienden es que qué fuentes había de preciosa dulzura cuando Jesús fue clavado en la cruz. Mire, la cruz para los burladores y para los incrédulos, dicen que de Jesús emanaron ahí sonidos de una depresión terrible de espíritu, gemidos de abandono, dicen algunos. Pero hermanos, para los que hemos bebido de su amor, sabemos que esos fueron los sonidos más dulces por causa de su efecto en nosotros, ¿sí o no?
Sabemos que su espíritu fue agobiado para que nuestro espíritu recibiera alivio. Sabemos que Él sufrió el abandono de su Padre para que nosotros disfrutáramos de su dulce y permanente compañía. Por tanto, coloquémonos también permanentemente al pie de la cruz y creamos que todos nuestros pecados fueron llevados por Él y que Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. Y como sustituto nuestro, hermanos, fue estrujado, fue exprimido por nosotros, fue inmolado, es la palabra que se usa, hermano, en la Escritura. Él soportó para que nunca tuviéramos nosotros que soportar la justa ira del Padre. Escuche. Nosotros merecíamos la justa ira de Dios, pero Él soportó, hermanos, en la cruz, en ese lagar, hermanos, la justa ira de Dios. Ahora, hermano, ya mero termino. Quiero que piensen en el amor de Cristo como si estuviera en una botella, hermanos. Ahí donde su amor precioso es almacenado para nosotros, su pueblo, el amor de sus promesas, el amor de su providencia, porque Él gobierna para nosotros, el amor de su intercesión, porque Él suplica por nosotros, el amor de su representación, porque Él está a la diestra del Padre como nuestro representante, el amor de su unión con su pueblo, porque somos uno con Él, dice la Escritura. Él es la cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo. El amor de todo lo que es y todo lo que fue y todo lo que será. Pues en cada capacidad y bajo todas las circunstancias, Él nos ama y nos amará sin término. Pensemos pues en su rico amor, hermanos, y en su abundante amor hacia nosotros. Porque es como si todo ese amor estuviera contenido, almacenado en un recipiente, en una botella para nosotros, y de la cual podemos beber en cualquier momento. Escúchelo, en cualquier momento, porque de esto quiero hablar. Al llegar a este punto, a este tema, que de verdad, hermano, quisiera sentarme y pedirles que mediten al respecto en vez de que yo les hable. Este tema pareciera silenciar toda explicación. Quisiera que todos con decisión firme no solo pensáramos en el amor de Cristo como en una copa para nosotros, sino que diéramos sorbos de Él y disfrutáramos. Y con esto quiero decir que cada uno de nosotros, sin excepción, hermanos, en un silencio expresivo, meditáramos en su amor por nosotros. Amor por ti, Señor. Amado de Dios, piensa en esto de esta manera. Permíteme hablar por ti un momento. Él me ama. Él me ama. Él que es un rey, me ama. ¿Un rey? Sí, Él es el Rey de Reyes. Él me ama. Dios, el Dios verdadero de Dios verdadero, me ama, te ama, hermanos. Qué extraña unión, ¿no cree? Qué extraña conciliación, qué extraña combinación es esta entre el infinito Dios y un gusano como yo. ¿Cómo que me ama? Hemos oído y leído historias románticas de los amores de reyes y príncipes con pobres doncellas y aldeanas y campesinas. Si usted lee el cuento de Cenicienta, de El Príncipe Valiente, de Blancanieves, de La Bella y la Bestia, se va a dar cuenta que esos son cuentos, hermanos, muy románticos, dicen. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tal con este amor que usted y yo tenemos? ¿Qué tal? Este no es un príncipe, bueno, es el príncipe, ¿verdad?, de los pastores, dice, pero es el Rey de Reyes. Los hombres, hermanos, entiéndase por hombres, a un ser caído y bajo su pecado, los hombres muy bajos en su condición,
¿Cómo puede ser posible, hermanos, que hayamos sido levantados tan alto sobre nuestros amigos y conocidos, igualmente bajos, como por este amor de nuestro Rey, de nuestro Señor? Mire, si un ángel amara a una hormiga, si un ángel dijera yo amo a esta hormiga o a estas hormigas, en eso habría una gran diferencia, como la hay cuando el Señor Dios Todopoderoso nos ama a nosotros. Ya termino. Juan 1:10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Gócese, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Conclusión. Después de esta declaración, no puedo decir mucho más, hermanos. Solo puedo decirles que piensen en su amor incomparable. Les pido que se sirvan una copa de ese amor al despertar por la mañana. Lo disfruten antes de las comidas, lo paladeen lentamente antes de dormir. Y si en algún momento el sueño escapa de sus ojos, en la madrugada vuelvas a servirte en ese momento de ese amor tranquilizante y relajador. Hermanos, tomemos ese trago ahora mismo con Juan cuando nos dice en su primera carta: mirad, escuche, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bébelo, hermano, disfrútalo. Concluyo entonces diciendo: tengamos el amor de Cristo en la copa, el amor del que podemos beber diariamente, el amor del que podemos beber personalmente justo ahora, en este instante, el amor que será todo nuestro como si no hubiera otras personas en el mundo, y sin embargo un amor en el que millones de millones tienen una igual participación con nosotros. Pregunto a los que me ven por el video: ¿lo has bebido? Que tú, amigo que me escuchas, ¿has bebido de este amor? Medítalo, piénsalo. Es gratis y es para ti también. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor nos dé a beber de este vino amoroso. Póngase de pie, por favor. ¿Sí?